Claro. Ok, listo. Entonces, decíamos que el ejercicio, para entenderlo claramente, el ejercicio durante la clase que nos va a llevar a poder tener un diagrama de clases de análisis correspondiente, y a su vez también se traduce en diagrama de paquetes, porque es como organizamos, porque ya el diagrama de arquitectura lo tenemos bastante claro, ¿no, chicos? Que tiene que ver un poco con que la arquitectura del sistema con los componentes grandes, de cómo lo vamos a utilizar y los del despliegue también, ¿no? Porque hemos estado trabajando en laboratorios anteriores, cómo dockerizamos, cuál va a ser la base de datos, cómo vamos a crear el compose como el orquestador, digamos, cómo lo separamos. Esto es formalizar un poco o refrescarlo y con las pautas ya en UML que hemos visto hoy para hacer esta entrega, ¿no? Entonces es uno por sistema, uno por sistema. El de paquete ya podría ser un poco más detallado porque ya tiene los componentes identificados. Y el de clases viene en base al análisis de cada caso de cada caso de uso grande, ¿no? Que como vimos, entonces, en la parte de las capas de Django, vamos a tener view, modelos y template, este es el macro, pero cuando vamos separando a nivel de directorios y a nivel de clases como tal o de código. Esto se traduce en programas dentro de mis directorios. Tenemos un actor que, bueno, tiene vistas, controladores y comen, y en el caso de Django, templates, view y models, ¿ok? Entonces, hagamos el ejercicio. Vamos a escoger un fragmento de caso de uso basado en qué. Tenemos primero requisitos que han sido definidos de forma iterativa. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos solo con la descripción. El usuario redacta un texto. Esto es de el publicar, que viene del sistema, por supuesto, de redes sociales. Vamos a tener la publicación y tenemos una descripción breve. Primero, tenemos que hacer la definición de nuestro caso de prueba basado en lo que aprendimos en el laboratorio, que tiene una cantidad de detalles que son los flujos principales, los flujos alternos, una codificación de los mismos. Y de ahí fragmentar esto a través del análisis. Vamos, primero tenemos que pulir el caso de prueba, pasando por la preparación de los casos de uso, analizar los fragmentos y realizar el caso de uso. Pero al fragmentar vamos a tener tareas más específicas que nos van a permitir generar nuestro diagrama de clases con el UML. ¿Cómo hacemos eso? En base a ese template. Son los pasos paso a paso. Yo ya he entrenado a mi inteligencia artificial, les estaba contando, y me da unos atributos básicos. El identificador, que de hecho vimos que los identificadores nos sirven para la trazabilidad y aquí les da unas recomendaciones a nivel de los títulos, que además Git lo permite, que era cómo voy estructurando los títulos para que pueda casarlo con un caso de uso particular. En este caso, use 5. Y UC5, entonces, al definir el caso de prueba, teníamos UC5 y el flujo, el usuario accede, son todos los pasos, pero vamos a enfocarnos en que esto lo podemos dividir en un caso particular que es el de el usuario decide no hay ahí ningún archivo ni enlace, el sistema permite continuar con solo texto, el flujo continúa. El usuario no hay archivos de multimedia enlace. Y este podría ser el título de mi caso de uso, CU5 punto A1, ¿no? Que es mi primer caso alterno. Al ya tener la definición, que fíjense que tiene los pasos, las precondiciones aplican cuando tenemos casos que tienen dependencias como el de login. Y las condiciones son, en el caso de prueba, sería como que también se les comentaba, en un caso de prueba sería el resultado esperado. Si algo falla, nos lleva a crear un bug, y ahí vuelvo a la trazabilidad. Pero eso ya está todo especificado dentro del checklist que van a tener que ir llevando y se lo van a aprender luego de memoria y va a ser más natural, pero esto les va a ayudar a lo que significa al preparar el fragmento de caso de uso, armar el caso de prueba, la narrativa de ese caso de prueba. Cuando ya tienen eso, que ya tienen el caso definido, con todas sus entradas y salidas, fragmentaron, definieron, es donde vamos al backlog. Y esta tarea va para acá
La pueden incluso poner completa, un UC completo con todo el texto acá y luego tener subtareas para dividirlas. Pero dentro de mi experiencia, lo más útil es tener actividades tipo pequeñas que puedan ir entregando de manera parcial. También existe lo que llaman el modo callapa, que todo el mundo ataca una sola actividad, pero nos da más control si tenemos esos pedacitos de, de actividades fragmentadas en un nivel más pequeño, que además nos lleva, igual el caso de uso principal, en este caso tendríamos que tener un caso de uso, un diagrama de clase en el cual tenemos publicar y donde hacemos la iteración. Pero la iteración, ¿cómo la armamos ya para definir ya las clases o nuestros archivos en nuestro código? Basado en que Django tiene MBT, agarramos y decimos, bueno, la lógica del negocio que lo tienen en la entrega número uno a nivel de los casos de uso, que tienen que hacer el caso de uso de publicaciones, ¿verdad? Más detallado, basado en este caso de uso detallado que tenemos aquí, donde el usuario accede del muro, esos pasos. Ya nosotros podemos decir, bueno, mi publicación pasa a ser la lógica. Entonces es una vista, publicación, que por cierto, el estándar va a ser en inglés, me lo comentó la profesora Paula, porque eso es lo que realmente se utiliza en el mercado. Entonces tengo mi directorio, los posts. Dominio. ¿Con cuál, con cuáles dominios interactúa la parte de publicación? A ver, de los que tienen aquí. Equipo número 5 me lo escriben. Estoy viendo. Bueno, con Publicación. ¿Con el cuál? el muro, El eh, muro. el perfil, o sea, bueno, esos tres, pues, porque todos están Estos conectados. están por este lado, que además están estratégicamente separaditos por acá. Fíjense que ya aquí entonces tenemos dentro de mi estructura de directorio de Django, ¿verdad? Los dominios. Y esos dominios los entregaron prácticamente en el modelo de dominio. Si ven cómo todo se va enlazando en la cadena, esto me va a dar la base para hacer mis dominios. Pero además hicieron en este ejercicio de esta semana los templates, que serían mi capa de presentación. ¿Cuáles están asociados al caso de uso de publicación, donde aquí yo lo tengo específico totalmente, del flujo de trabajo, donde anexo solo un comentario sin añadir ningún otro contenido multimedia? Tienen esos templates, digamos, esos prototipos wireframe. Sí, creo que sí. Sí, ya los entregamos. Entonces, eso se va a traducir en templates. Exacto, ¿Sí lo sí, ven? las plantillas, pues sí. Exacto. Las plantillas se van a convertir en eso y van a tener entonces, van a poder armar su diagrama de caso en base a ese análisis. ¿Queda claro? Entonces aquí reemplazan user, publicación y user, publicación. A ver, ¿dónde está el otro contenido? El otro contenido. Y el perfil que aplica, porque tiene ciertas características de que si tienes los permisos reemplazan controles por view, que es donde está la lógica, y reemplazan view por los templates, que son la parte, ya va a ver, vista, template por las vistas. ¿Sí se entiende que son los templates que crearon dentro de el prototipo? Que en el prototipo, en los wireframe, eso se convierten en template. Voy a abrirlos para entenderlo, que lo veamos mejor. Reto, creo que, este es equipo 5.
Me sirvieron de conejillo de Indias el equipo 5, pero es la base para todos los demás. María Paula de equipo 2, ¿alguna duda al respecto? Valeria Por Sofía. ahora no. Vamos viendo. Pero si ven como la arquitectura viene de los componentes que hemos definido, la Sí, arquitectura del de modelo de software, dominio. ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cuál de estos que está aquí tiene que ver con publicación? Esa, la que tiene el texto, el área de texto grande verde, en la derecha. Aquí está. Entonces, esto sería ya mi template, ¿verdad? Mi plantilla se comunica. Aquí tienen que armar entonces sus listas de template. ¿Cómo se comunica esto? A nivel de directorio tienen un template que tiene que ver con publicaciones. ¿Cómo se comunica con el modelo, que son los dominios, que ya lo tienen definido en el modelo de dominio, pero que lo tienen que segmentar, acotar para el caso de uso que están estudiando? Y luego, cómo eso va hacia la parte lógica, que es en el caso de MVC, es el mismo factor, que es la parte de los datos lógicos, y cómo va a su modelo de dominio donde tienen las reglas de negocio, que fue la que definieron, vuelvo y repito, acá. ¿Sí? Entonces, eso les va a permitir armar esta estructura. Y ya por allá tenían la de paquetes y ya con eso tienen la arquitectura montada siguiendo MBT. ¿Sí? ¿Cómo van a ordenar el código en base a cada área de negocio? ¿Queda claro el ejercicio? ¿Sí? ¿Sí? O sea, eso sería todo. Sí, eso sería todo. Ok. Y es el ejercicio que está aquí. Diagrama de clases de análisis correspondiente. Lo que pasa es que el diagrama de paquetes puede ser uno solo. De hecho, hay software que después que ya armaste el proyecto y creas los componentes, me refiero a los módulos que si, vamos a ver, aquí tengo la chuletita. Aquí tengo la chuleta. Tengo los componentes, por ejemplo, notificaciones, publicaciones, users, que ya ustedes definieron esa estructura a nivel de los casos de uso, basado en los casos de uso. Entonces, ustedes crean la estructura propia para Django, porque además él por default les crea unos directorios. Entonces ya traen el diagrama de paquetes, aunque la idea es que lo hagan previo a eso, pues que ustedes sean. Luego, la clase de análisis es por caso de uso. Para un caso de uso por ejemplo, usuario no registrado, tienes una interacción entre cada uno de tus capas de vista, controller y presentación. Entonces, que las vistas son las que ahora aquí controlan en Django. Entonces, puedes tener varios, pero en el requisito, en el entregable, estoy pidiendo solo el de la clase que acabamos de ver. Que bueno, depende de cada equipo, va a ser diferente. Puede ser diferente, ¿no? Pues sí, como es el mismo producto, debería ser muy similar, pero pueden tener algunas diferencias allí a nivel de los atributos, del alcance que hayan establecido. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. ¿No hay dudas? No, por ahora no. Voy a cerrar aquí. Stop.